El video de hoy es una compilación de las historias más trágicas que han ocurrido en las laderas del Everest, el pico más alto del mundo. Estas historias incluyen el triste relato de un montañista apasionado abandonado a su suerte en el Everest, una hermosa pero inexperta alpinista canadiense, la trágica historia del primer intento de hacer snowboard bajando el Everest, y la primera mujer en morir en el pico más alto del planeta. Dale like y suscríbete. Comenzamos. La tragedia de David Sharp, el montañista solitario. El 15 de mayo de 2006 quedará grabado para siempre en la memoria de la comunidad montañista. En este día, un apasionado escalador inglés, David Sharp, exhaló su último aliento mientras intentaba conquistar el magnífico monte Everest, cuando la montaña demostró ser un oponente implacable que finalmente reclamó la vida de Sharp. Los inicios de un montañista excepcional. David Sharp no era un montañista ordinario. Había dedicado su vida a escalar algunos de los picos más desafiantes del mundo, comenzando su viaje montañista conquistando Roseberry Topping. Más tarde se convirtió en miembro de un club de montañismo universitario. En 2001, Sharp se unió a una expedición al Gasherbrum II, una montaña de 8.035 metros ubicada en la región del Karakorum, en la frontera entre Pakistán y China. Desafortunadamente, el mal tiempo impidió que el equipo alcanzara la cumbre. En mayo del año siguiente, Sharp, junto con Jamie McGuinness y Sirin Pandey, logró exitosamente la cumbre del Cho Oyu, el sexto pico más alto del mundo. El líder de la expedición quedó impresionado por las habilidades y capacidades de Sharp y lo invitó a unirse a un equipo hacia el Everest el año siguiente. Los intentos previos al Everest. En 2003, Sharp hizo su primer intento al Everest con un grupo liderado por el escalador británico Richard Dugan. Aunque solo 2 miembros alcanzaron la cumbre, Sharp fue reconocido por sus fuertes habilidades de adaptación y escalada en roca. Desafortunadamente, sufrió congelamiento y tuvo que retroceder. En 2004, Sharp se unió a una expedición franco-austriaca al lado norte del Everest. Aunque no alcanzó la cumbre, escaló hasta los 8.500 metros y sus esfuerzos le valieron congelamiento en los dedos. El fatal intento solitario de 2006. Sharp era un purista cuando se trataba de escalada y desaprobaba el uso de guías o medios artificiales para ascender picos. Esta creencia lo llevó a hacer un intento solitario en el Everest en 2006, que finalmente resultó en su muerte trágica. Decidió enfrentar la montaña solo, sin llevar botellas de oxígeno, porque otro escalador le había aconsejado que cargar las pesadas botellas montaña arriba solo lo agotaría durante su ascenso. Sin embargo, la falta de oxígeno suplementario ya había cobrado las vidas de varios otros escaladores. Este sería el tercer intento de Sharp para escalar la montaña más alta del mundo. Sus palabras a su madre antes de partir para el viaje resultarían ser inquietantemente precisas, ya que se había tomado un momento para asegurarle a su preocupada madre que nunca estaría solo en la montaña. «Nunca estás solo», dijo. «Hay escaladores por todas partes». La tragedia se desarrolla. Después de aclimatarse durante 5 días, David hizo varios viajes subiendo y bajando la montaña para establecer y abastecer sus campamentos superiores. Partió de un campamento alto, debajo de la cresta noreste, para hacer un intento de cumbre durante la tarde tardía del 13 de mayo. David necesitaba conquistar las desafiantes grietas de salida, atravesar la cresta noreste incluyendo los 3 escalones, alcanzar la cumbre y luego descender para regresar a su campamento alto. David logró alcanzar la cumbre o se dio la vuelta cerca de la cumbre para descender muy tarde en el día del 14 de mayo. Pero no hay manera de estar seguros, ya que no dejó señal de él en la cima. Atrapado en la cueva de Botas Verdes,
Desafortunadamente, Sharp se vio forzado a hacer vivac en la montaña durante su descenso en la oscuridad a unos 8.500 metros, bajo un saliente rocoso conocido como la Cueva de Botas Verdes, situada cerca del llamado primer escalón. Fue aquí donde fue tristemente derrotado por los elementos, sin oxígeno suplementario restante, posiblemente experimentando problemas con el equipo y probablemente también sufriendo de algún grado de mal de montaña debido a la falta de oxígeno. Todo en una de las noches más frías de la temporada. La controversia, 40 escaladores. Pasaron de largo. Lo que hace aún más trágica esta historia es que más de 40 escaladores pasaron junto a Sharp mientras agonizaba en la Cueva de Botas Verdes, en su camino hacia arriba o hacia abajo de la montaña. La cueva está situada aproximadamente 250 metros sobre los campamentos altos, comúnmente llamados Campo 4. Pero el frío extremo, la fatiga, la falta de oxígeno y la oscuridad hacen que un descenso al Campo 4 sea muy peligroso o casi imposible. Los intentos de rescate. Mark Woodward, un guía de Himalayan Experience, descubrió a un hombre sentado con sus brazos envueltos alrededor de sus rodillas, en un coma hipotérmico cerca de Botas Verdes. El hombre encontrado cerca de Botas Verdes fue posteriormente identificado como David Sharp. Cuando Maxim Chaya y su Sherpa Dorji alcanzaron a Sharp, su condición se había deteriorado significativamente. Estaba inconsciente y temblando violentamente, con la nariz, mejillas y labios ennegrecidos, y solo una botella vacía de oxígeno en su mochila. Dorji intentó administrar oxígeno, pero cuando Chaya reportó la situación al líder de la expedición Russell Bryce, le recordaron que solo tenían 90 minutos de oxígeno restante. Por casi una hora, Chaya se sentó junto a Sharp y lloró, mientras los escaladores en el campamento base escuchaban por las radios y lloraban. Finalmente, Chaya recitó el Padre Nuestro, hizo la señal de la cruz y dejó a Sharp a su destino. El final y la controversia. Sharp murió el 15 de mayo de 2006. Su cuerpo fue dejado en la Cueva de Botas Verdes, donde permanece hasta el día de hoy. Como la mayoría de nosotros probablemente sabemos, los cuerpos de aquellos que perecen en el pico de la montaña a menudo permanecen congelados donde cayeron, ya que los rescates a grandes altitudes son extremadamente desafiantes. Cuando se difundió la noticia de que tantos escaladores habían pasado junto a Sharp sin ofrecer asistencia, hubo una condena pública generalizada de sus acciones. Incluso Sir Edmund Hillary, el legendario montañista que fue el primero en hacer cumbre en el Everest, expresó indignación y enojo. La muerte de Sharp desató controversia en la comunidad de escalada, y muchos escaladores criticaron a los otros escaladores que habían pasado junto a él sin ofrecer más ayuda. Algunos argumentan que el enfoque en hacer cumbre se había vuelto demasiado intenso y que los escaladores descuidaron su responsabilidad de ayudar a otros en necesidad. Shreya Shah Chlorfin, el sueño canadiense que se volvió pesadilla. El amor tiene su manera de atraparte y derribarte cuando menos lo esperas, y eso es exactamente lo que le pasó a la famosa torontoniana de 33 años que era escaladora. Perdió su vida cuando alcanzó el pico del monte Everest. Una mujer con un sueño. Shreya nació en Katmandú y se crió en Mumbai, India, antes de mudarse a Canadá con su esposo para comenzar su empresa de importación, SOS Splash of Styling. Se involucró en grupos sociales y políticos como el Partido Conservador de Canadá, donde sirvió en la junta directiva como secretaria de la Asociación de Circunscripción de Toronto-Davenport del partido. Este deseo de escalar el monte Everest nació en ella desde que ella y sus padres habían volado allí en helicóptero cuando tenía 9 años. Shreya nunca había escalado el pico de 8.850 metros antes. Su padrino, Bikram Lamba,
estimó que gastó $100,000 en la expedición tomando una hipoteca sobre su casa. La preparación inadecuada. Practicó para la caminata corriendo colinas, cerca de su residencia en Dufferin Street y Eglinton Avenue, mientras cargaba una bolsa de 20 kilogramos. Su programa, que diseñó en colaboración con su grupo de expedición en Nepal, también incluyó karate, escalada en roca y fitness aeróbico. Sin embargo, estaba atrasada en su entrenamiento y había sido advertida de que podría no lograrlo. Bruce Clorfine, el esposo de Shreya, dijo en una entrevista de CBC que su esposa nunca le dijo nada y que él está sorprendido de que aún le permitieran ir. El ascenso fatal del 19 de mayo de 2012. En 18 horas había ascendido aproximadamente 1000 metros verticales. Shreya estaba entre las últimas en salir del campo 4, el punto de preparación final antes del empuje hacia la cumbre en la tarde del 18, y se unió a la cola de una línea de escaladores y guías que serpenteaba por la ladera empinada de la montaña y comprendía más de 500 personas. El aire es tan delgado a 8000 metros, conocido como la zona de la muerte, que incluso el movimiento más pequeño requiere un esfuerzo completo. El oxígeno embotellado te mantiene vivo, pero no te ayuda a ir más rápido. Los signos de advertencia ignorados. Según sus sherpas, perdió su resistencia y estaba sufriendo de mal de altitud. A las 2:30 hora de Nepal del 19 de mayo de 2012, había vivido su sueño al alcanzar la cumbre del Everest. Sin embargo, esta felicidad y alegría del éxito no duraron mucho para Shreya. En el camino de bajada, Thakuri se encontró con Shreya, sus 2 sherpas y el resto de su grupo de escalada en la cumbre sur. Ya era tarde, y fuera de lo que comúnmente se conoce como la ventana segura. Principalmente los vientos se levantan por la tarde, y las tormentas regularmente llegan, haciendo el descenso considerablemente peligroso. El gerente de la compañía de trekking, Thakuri, rogó a Shreya que se diera la vuelta mientras se debilitaba, pero estaba determinada a alcanzar el pico a pesar de ser la escaladora más lenta, y finalmente necesitó ser jalada y cargada de vuelta por la montaña por los sherpas. La decisión fatal. Los clientes de Utmost Adventure firman un contrato comprometiéndose a siempre seguir el consejo de sus guías. Sin embargo, es difícilmente ejecutable a 8700 metros. El problema es que no podemos bajarla si no escucha, dice Thakuri matter of factly. No solo ella, otros también rechazaron el consejo. Un hombre suizo y una niña nepalesa de 16 años también decidieron continuar, y así estas 4 personas encontraron la muerte en su camino de regreso al campamento. Los últimos momentos, Shreya caminaba más lento que los otros, y para cuando llegó a la cumbre sur, estaba en tanto dolor que no podía pararse. Su atención se estaba desvaneciendo y su habla estaba arrastrada. Mientras caía la oscuridad, los sherpas se turnaron intentando ayudarla. Cuando ya no pudo continuar por su cuenta, la empujaron y jalaron hacia las cuerdas de roca. Había estado en la montaña por casi 24 horas y ahora estaba en su 9ª botella de oxígeno. Se puso peor cuando el tiempo cambió. Cadel, quien estaba con ellos, dijo que se estaba poniendo realmente malo. El tiempo se estaba volviendo más frío y ventoso, segundo a segundo. Como los únicos supervivientes del día regresaron al campo 4, Shreya Shah Clorfine perdió su vida a sus sueños, pero al menos cumplió su sueño de hacer cumbre en el monte Everest. Fue la más feliz en ese momento, lo que se puede ver en la foto que todos vemos hoy. Una mujer de voluntad fuerte con orgullo, alegría, asombro y emoción en sus ojos, vio su vida alejarse de su cuerpo en un lugar donde se sentía más en paz. Marco Siffredi, el pionero del snowboard que desafió al Everest. La vida da muchas oportunidades, pero no a todos. Algunas personas solo tienen una oportunidad 1 o 2 veces para probarse a sí mismas. Y una de estas personas fue Marco Siffredi, quien era un joven y apasionado snowboarder.
Marco solía desafiarse a sí mismo para ser mejor con cada excursión, y definitivamente se convirtió en el mejor a una edad muy temprana, pero desafortunadamente no duró mucho. La montaña que amaba lo tomó en su regazo para siempre. El sueño del santo grial Marco estaba en su tercer intento de hacer snowboard bajando el Hornbein Couloir. No era su primera vez, ya que lo había hecho 2 veces antes y también exitosamente. No había daño en la sospecha de no poder completarlo esta tercera vez, pero entonces la vida lo había puesto en una pista completamente diferente para Marco. Principalmente lo que pasa es que estos escaladores y excursionistas escalan de una manera muy tradicional, pero Marco quería hacerlo un poco diferente. Comenzó a hacer snowboard mientras bajaba las montañas e hizo lo mismo por tercera vez. El 8 de septiembre de 2002, un día que cambió todo, a pesar de tener tanta experiencia y habilidades, falló en superar la difícil situación de nieve en el Everest. Cayó tratando de navegar una salida, y así fue como nació una tragedia. Su cuerpo nunca fue encontrado, y se considera que murió allí. Fue el 8 de septiembre de 2002, a la edad de 23 años, cuando se despidió de este mundo. Los antecedentes del joven prodigio. Marco Siffredi nació el 22 de mayo de 1979. Era un snowboarder francés que soñó con esto desde que era niño. Este sueño lo nutrió debido a los alrededores en los que estaba. Provenía de una familia de escaladores. Su padre era un guía de montaña. Fue criado en Chamonix, que a menudo se considera como el origen de la escalada alpina. Cuando Siffredi era más joven, su padre Philippe lo acompañaba en viajes a los Alpes del Mont Blanc. Pero Siffredi estaba más interesado en los logros de sus amigos, algunos de los cuales estaban intentando las rutas de snowboard más traicioneras, jamás intentadas: el ascenso exitoso y el descenso fatal. El 7 de septiembre, el grupo alcanzó el campo avanzado a una altitud de 8.300 metros, después de una batalla difícil de 12 horas. Siffredi y el Sherpa alcanzaron la cumbre a las 2:10 de la tarde del 8 de septiembre de 2002. Llegar al monte Everest no era el final, bajar era, y ahí es donde el destino jugó su juego brutal. La emoción y la sensación de estar en el monte Everest y escalarlo exitosamente era algo más allá de la explicación. Sin embargo, para cuando terminaron de prepararse para el descenso, ya era de noche. Las nubes negras habían comenzado a reunirse abajo y parecía un poco difícil tomar el siguiente movimiento. El Sherpa que estaba con Marco advirtió sobre la tormenta y especialmente a esta hora. Sugirieron regresar a un lugar seguro abajo en la montaña, acampar por una noche y luego en la mañana podrían regresar y proceder con el snowboard. La decisión fatal. También dijeron que podrían esperar mejor tiempo y especialmente una radio para poder mantenerse conectados con el equipo en el campamento base. Pero como Marco ya había estado atrasado por el último año y medio, estaba empeñado en descender sin esperar más. Pero los Sherpas decidieron no ir, y vieron a Marco dando el paso deslizándose por la montaña. Finalmente desapareció en las nubes por el Hornbein Couloir. El misterio de su desaparición. Después de que descendieron en la dirección opuesta de Marco, vieron cobertura sólida de nubes, y allí pudieron ver el paso de la montaña debajo. Los dos fueron a su campamento base para salvarse de la tormenta que se aproximaba. De una vez, sintieron como ver una figura solitaria en las laderas unas 1000 pies debajo de ellos. Creyeron que tal vez era Marco en su camino haciendo snowboard, pero cuando fueron al lugar donde vieron al hombre, no había nada. La nieve estaba tan plana como podía estar. No había señal de ningún hombre, y ese fue el momento cuando se dieron cuenta de que algo le había pasado a Marco, o en el peor de los casos, estaba muerto. El memorial y las teorías. Un mes después de que Marco desapareció, se organizó un memorial en el campo base del Everest. Su familia, su novia Stephanie, quien ahora maneja una boutique en Chamonix, sus amigos cercanos y un gran número de Sherpas asistieron al memorial.
Varias teorías están siendo dadas. Una de las teorías dice que porque ya estaba exhausto por la escalada de 12 horas, también había aire muy delgado, la peor temperatura posible, así que lo atrapó y llevó a su muerte. Otros dicen que podría haber enfrentado una avalancha. La teoría más extraña y emocional que surgió en Internet sobre la muerte de Marco fue de nada menos que su hermana mayor, Shruti. Ella cree que todavía está vivo en algún lugar de las montañas. Dice que había escalado exitosamente la montaña y está viviendo con pastores de yaks en Tíbet, explorando los picos que siempre quiso, hipnotizado por la belleza y la vida salvaje de las montañas y escalando para siempre su santo grial como su destino final. Hannelore Schmatz, la primera mujer en morir en el Everest. Hannelore Schmatz estaba en su primer intento al monte Everest con su esposo Gerhard Schmatz en 1979. Fueron exitosos en escalar el monte Everest con otros miembros del equipo después de un ascenso peligroso, pero algo salió mal. Los preparativos de la expedición Suava Hannelore y su esposo habían estado planeando escalar el monte Everest desde que tomaron esta pasión como carrera. Para ser lo suficientemente fuertes para enfrentar las condiciones duras y salvajes del monte Everest, ambos fueron a escalar muchas montañas cada año. Con el tiempo, las montañas que escalaron se volvieron más altas. Después de ascender exitosamente Lhotse, la cuarta montaña más alta del mundo, decidieron aplicar para permiso para escalar el Everest. En junio de 1977, recibieron las emocionantes noticias de que su deseo de escalar el Everest había sido concedido. La expedición de 1979. La expedición Suava al Everest de 1979 incluyó 8 escaladores experimentados y 5 sherpas. Esta expedición se llevó a cabo bajo la supervisión del Dr. Gerhard Schmatz, quien también resultó ser el mayor de todos. Llevó el título de ser el escalador más viejo en ascender al monte Everest. Gerhard tenía 50 años en ese momento. Las condiciones climáticas fueron malas desde el inicio, ya que el Ministerio de Turismo en Nepal no les permitió comenzar su expedición antes del 10 de agosto. Después de largas reuniones y negociaciones, el ministerio les permitió comenzar su larga marcha, que les tomaría 20 días completar. El ascenso exitoso. El grupo de escaladores y sherpas, incluyendo a la valiente y apasionada Hannelore, caminó a una altitud de aproximadamente 24.606 pies sobre el nivel del suelo. Este nivel de altitud también se conoce como la mano amarilla. Moviéndose en grupos de 3 personas a través del terreno alpino árido, su equipo decidió hacer cumbre temprano en la mañana. Comenzaron a prepararse para la cumbre a las 3 en punto, y alrededor de las 6 de la mañana estaban listos para partir. Alrededor de las 12 en punto, Gerhard y el equipo fueron exitosos en alcanzar la cumbre del monte Everest. Celebraron su éxito y estaban llenos de alegría. Gerhard Schmatz se hizo un nombre en la historia de la escalada a la edad de 50, convirtiéndose en la persona más vieja en la historia en pararse en la cima del pico más alto del mundo. La decisión fatal de Hannelore. El segundo grupo, Hannelore y los otros, alcanzaron el Collado Sur en la tarde tardía. Felicitaron al otro equipo por su cumbre exitosa e intentaron continuar su misión temprano en la mañana del día siguiente. Hannelore y los otros fueron informados por Gerhard y sus compañeros de trabajo sobre las condiciones peligrosas de nieve y hielo. Por lo tanto, sugirieron que reconsideraran su ascenso. Por otro lado, la resolución de Hannelore era inquebrantable. Su esposo se refirió a ella como indignada, firme en su ambición de escalar el formidable Everest. El éxito que se convirtió en tragedia. Hannelore fue exitosa en hacer cumbre en el Everest alrededor de las 6 en punto de la tarde. Gerhard se enteró por los walkie-talkies del grupo que Hannelore y su equipo
habían alcanzado el pico del Everest alrededor de las 6 esa tarde. Después de ser exitosos en su ascenso, el equipo junto con Ray Jeanette decidió no descansar y descender el mismo día. Mientras el grupo de Hannelore descendía de la cumbre, el clima se deterioró. Era difícil moverse en la ventisca, especialmente para escaladores que habían estado en las montañas por meses. La noche fatal en la zona de la muerte. Como tanto Hannelore como Ray Jeanette estaban mental y físicamente exhaustos por la escalada de meses con poco descanso, optaron por establecer un campamento de bivac en la zona de la muerte a 28.800 pies de elevación, a pesar del consejo de los 2 sherpas del grupo. Los sherpas advirtieron a Hannelore y Jeanette que no permanecieran en la zona de la muerte más tiempo y los alentaron a continuar su viaje de regreso al campamento base. Esta decisión de acampar en la mortal zona de la muerte puede haber sido el resultado de confusión y otros defectos mentales asociados con las altas elevaciones. El final trágico. En medio de la noche, una tormenta severa golpeó la noche y resultó ser fatal para Ray Jeanette, ya que falleció por hipotermia. Hannelore notó un cuerpo muerto y pensó que el grupo debería irse de inmediato, pero desafortunadamente era demasiado tarde para que llegara esta realización. Hannelore estaba casi en los últimos minutos de su vida. Exhausta y sin oxígeno, Hannelore se sentó en la montaña y se recostó contra el banco de hielo. Pidió agua a uno de los sherpas allí, y en ese mismo momento, Hannelore Schmatz se congeló hasta la muerte, el legado sombrío. Hannelore Schmatz, a la edad de 39 años, se convirtió en la primera mujer alemana en perecer en las laderas peligrosas del Everest. El cuerpo de Ray Jeanette fue enterrado por los sherpas en la montaña y sus restos aún están allí, pero en el caso de Hannelore no tuvo la suerte de obtener un entierro como Jeanette. Después de su muerte trágica en 1979, el cuerpo de Hannelore Schmatz permaneció en la montaña por varios años, actuando como un sombrío poste guía para excursionistas que viajaban a la cumbre. Sus ojos estaban abiertos, su cabello volaba en la brisa y su cuerpo estaba sentado recostado contra su mochila. Su nombre estará para siempre asociado con la triste historia de la primera mujer en perder su vida en el monte Everest. Su espíritu de aventura y determinación inquebrantable sirven como recordatorio de los riesgos y sacrificios que conllevan empujar los límites del logro humano. Reflexiones finales. Estas historias nos recuerdan que el monte Everest, aunque majestuoso y desafiante, cobra un precio terrible a aquellos que se atreven a conquistar sus alturas. Cada una de estas personas, David Sharp, Shreya Shah Chlorfin, Marco Siffredi y Hannelore Schmatz, siguieron sus sueños hasta las alturas más extremas, pero encontraron su destino final en las laderas implacables de la montaña más alta del mundo. Sus historias viven como testimonio tanto de la gloria como del peligro que aguarda en las grandes altitudes, recordándonos que el Everest no solo es una montaña que se conquista, sino una fuerza de la naturaleza que debe ser respetada y temida. No olvides darle like si te gustó este video y suscríbete para más contenido sobre las montañas más peligrosas del mundo. Nos vemos en el próximo video.